Subrayar, de cultura y pasión, un rincón de divulgación, inspiración o emoción. Ven y descubre, ven a escuchar, que el mundo es más bello cuando hay que subrayar. Muy buenas subrayartitos, bienvenidos hijos de Bradbury a un nuevo episodio de Subrayarte. Continuamos con la cuarta temporada y hoy tenemos a un invitado especial porque vamos a hablar de una de las cuestiones que más importante nos parecen en el mundo del arte, en el mundo de la literatura. Hoy sí es verdad que nos vamos a centrar en el mundo del arte, porque nuestro invitado nos trae un libro muy interesante que tengo por aquí. Es Todo Arte, de David Orich. Bienvenido a Subrayarte. Hola, muchas gracias por invitarme otra vez. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Preparado para lo que me Tengo tiene que estar. Tengo aquí un libro que es un tacto muy suave, ¿vale? Así que yo creo que voy a estar todo el rato así, porque esto en verdad es una joya que tú has sacado y que, bueno, a mí me hace muchísima ilusión que hablemos de él en la sección de arte de Subrayarte. Porque es verdad que, bueno, aquí le damos cabida a todo, un poco como bien sabes, porque tú ya has estado aquí, damos un poco espacio a todas las artes, a todo lo que tiene que ver con la cultura. Y hoy te ha tocado a ti, ¿vale? Entonces, ya que publicaste esta joyita tan necesaria, ¿vale? Para la sociedad de hoy en día y para todo el mundo, para todo lo relacionado con nuestro ámbito, ¿vale? Porque, bueno, lo mío es la literatura, pero ya sabes que me incluyo dentro de todas estas artes. Pues lo primero, quería darte las gracias porque al fin y al cabo el libro cumple la misión del podcast también, que es salvar esa cultura que se nos está yendo y sacar todas esas cuestiones que son necesarias, ¿no? Entonces, vamos a empezar por que nos cuentes un poquito cómo es que estás otra vez aquí después de la locura de que hicimos en San Julián. Es diferente ya, porque ahora tienes una vida de escritor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y, joder, la verdad es que guardo con mucho cariño el recuerdo del viaje aquel y del madrugón y de todo, porque también era una cuenta pendiente que tenía ir a Oviedo y estar un poco también más cerca del arte alfonsí, del arte ramiriense. Y la verdad es que muy guay, muy guay. Me hubiera gustado alargarlo un poco más, pero bueno, encantado de que me tengas aquí otra vez. Otra vez juego de visitante, pero vamos, te tomo las matrículas y te invitaré a mi casa también. Bueno, oye, pues yo encantado. Me encanta ir a las casas a comer, eso que más me gusta. Aunque yo te diré que voy a ir a ver a tu casa, pero voy a ir a probar tu comida. Así que espero que seas buen cocinero, David. Bueno, pues igualmente gracias por venir de nuevo. Gracias por tu obra, ahora vamos a hablar de ella. Y bueno, sí, fue intenso esos días. La verdad es que fueron muchos madrugones, fueron 3 días muy intensos, pero la verdad es que hemos tenido una acogida muy buena. El feedback ha sido muy positivo con lo del prerrománico y yo creo que era necesario, ¿no? Transmitir, ¿no? Todo lo que el arte ramirense, el arte alfonsí, pues al final dejó en Asturias y en España por extensión, ¿no? Entonces, pues nada, era un gustazo tenerte a ti como historiador del arte, porque para mí la gente que se dedica a todo este mundo son joyas que ya dentro de 50 años no vamos a tener tantas, entonces hay que aprovecharlas muy bien. Y yo también te agradezco que vinieras y que hicieras ese esfuerzo por estar. Para mí fue muy valioso, ¿vale? Entonces, quiero que lo sepan. Muchas gracias. No, ya la verdad es que no hay nada que agradecer por tu parte. Yo estoy encantado de que me invitaras y era una aventura que me parecía súper chula y lo volvería a hacer. Muy bien. De todas formas, conocemos, ya nos lo explicaste en el podcast de San Julián, que tenías tu propio podcast, Obra Maestra, donde pues reseñabas curiosidades y
y ciertas cosillas del mundo del arte, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el podcast de Los bebés feos del Renacimiento, que lo disfruté muchísimo, ¿no? Bueno, y más cuestiones que has sacado después. Pero hoy vienes en calidad de escritor, porque tu relación con la literatura y la escritura no es nueva, no es todo mentira de ahora, ¿no? Viene de 2011, ¿no? Con Diario de un dependiente. O sea, tú ya te habías estrenado. ¿Cómo fue esa primera incursión en el mundo de la literatura? A ver, cuéntanos un poquito el David escritor, que por aquel entonces firmabas con David Redondo, ¿no? Sí, que es mi nombre original, con el que fui bautizado. En verdad yo empecé a escribir bastante joven en el instituto, ya hacía mis pinitos y bueno, de entrada intenté escribir algo mucho más ambicioso que aquello. Yo creo que vamos a ir muy en sintonía, soy muy fan de la literatura fantástica, etc. Y quería escribir algo así, era bastante rolero, por ejemplo, también, y pues un poco en esa línea. Y me costaba horrores, porque al principio yo creía que bastaba con hacer escenas súper chulas y tal, y luego no hacía más que escribir cosas que no tenían sentido. Así que acabé por irme a algo un poco más humilde, intenté terminar una historia, y con 20 años, que ya llevaba cierto bagaje de intentar aprender cómo se escribía, de meterme en foros, que en esa época también estaba muy, muy al orden del día, pues saqué una especie de novela con formato diario. Acabo de entrar a estudiar Derecho en la Universidad de Valladolid y no, la verdad es que es una novela que reniego un poco de ella, en el sentido de que no me parece gran cosa, me parece un poco malilla, pero yo que sé, me hizo mucha ilusión en el momento y dije, voy a buscar una editorial de estas de autopublicación. Ajá. Y no voy a esperar a mandarla a ningún lado ni nada, simplemente la voy a publicar yo y fuera. Y es lo que hice, y no salió tampoco genial, pero bueno. Bueno, ahí te metiste, ¿no? Poco a poco en el mundo de la literatura, ¿no? Y al mismo tiempo acabarías publicando años después el libro que vamos a comentar hoy, ¿no? De Es todo mentira, que está publicado por Sara Alejandría Ediciones y que, bueno, a mí la portada me flipa también, es como la Mona Lisa, que yo le tengo un poco de reticencia a la Mona Lisa, tengo que decirte. O sea, yo cuando me dan a elegir en el Louvre siempre prefiero la Victoria de Samotracia a la Mona Lisa, que creo como que está como súper sobrevalorada, ¿no? Vamos a entrar en materia de tu libro, porque bueno, no vamos a hacer mucho spoiler, no vamos a hacer spoiler directamente, pero sí vamos a sembrar el terreno para que gente se anime, porque a mí la verdad es que yo como lector, ahora hablo en calidad de lector, ¿vale? De persona que ha leído tu libro, me ha fascinado un binomio que hay, a ver si me explico bien, que me entiendan todos, porque yo me voy por las ramas, pero me encantó la contraposición, ¿no?, que haces de ese mundo del arte que llama la atención, que al fin y al cabo un estudiante se enfrenta a él, ¿no? La pasión, porque obviamente estudiar historia del arte tiene que ser vocacional y pasional, ¿no? Todas esas referencias culturales que el protagonista va haciendo, no solamente de los clásicos, sino de ciertas protestas sociales o eventos del siglo XX y XXI, pues que han marcado esa manera que tenemos, esa perspectiva que tenemos de ver el arte, pero también me ha parecido un poco crítica, bueno, un poco bastante crítica mordaz, ¿no?, a ese mundo que intenta aprovecharse de la pasión, ¿no? Al fin y al cabo está muy relacionado con pues las manos negras del poder, ¿no?, que quieren acabar con todo eso, quieren mover a base del dinero y del capitalismo el arte a su antojo, ¿no? Que además me he dado cuenta, y si es verdad que leyendo tu libro he caído en que esto no es nuevo tampoco del siglo XX, este poder, ¿no? Tenemos ahí todo el tema de los mecenas y todo, que al fin y al cabo sí aportaron su granito de arena, entre comillas, negativo, para que el arte se mercantilizara de cierta manera, ¿no? ¿Cómo ves, siendo historiador del arte, cómo ves tú toda esta parte
tan negativa eso de estudiar historia del arte, tienes la pasión, tienes la vocación, tienes la admiración de grandes artistas, pero de repente te encuentras con todo este mundo que es como la parte del iceberg menos bonita, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, una cosa que más o menos intento explicar con el libro es que el arte o sus objetivos van evolucionando de una forma bastante solapada con la evolución de la sociedad. No es un mundo aparte, sino que va todo en sintonía. El arte es una cosa que hace parte del mundo en el que vivimos y que no viene de fuera, ni nos viene impuesto, ni cae un rayo de repente y llega a la Capilla Sixtina, ¿no? Es una cosa que forma parte del mundo en el que vivimos, entonces está sujeto a los mismos códigos, igualmente, a lo mismo que vivimos en nuestro día a día. Yo, mira, como curiosidad, cuando empecé a trabajar en este libro, lo hablaba con Alba, la persona con la que contacté de la editorial de Sala de Alejandría, a quien mando un abrazo. Un besito para Alba y un abrazo. Y a todo el mundo, la verdad es que se han portado genial conmigo. Yo estoy encantado de haber trabajado con ellos. Pues ¿te parece? Vamos a mandar un abrazo colectivo a toda esa gente, incluimos a Sala de Alejandría, que apuesta por escritores que hablen de estas cosas, ¿no? Entonces, abrazo colectivo. Sí, desde luego. Yo la propuesta que tenía inicialmente era hacer un libro más divulgativo que narrativo. Lo que pasa es que sí que es verdad que me dieron libertad, me dijeron que podía derivar hacia la ficción si quería más y hacer una novela, hacerlo novelado, que al final es lo que opté por hacer porque es donde yo me siento cómodo escribiendo. Pero la idea en torno a la que iba a girar era al concepto que está tan en boga a día de hoy, que es el wokeismo, el término woke, que es como una especie de muñeco de paja que hay en ciertos sectores de la sociedad para atacar casi cualquier cosa. No tiene tampoco unas fronteras muy definidas. Y le planteé como ejemplo un artículo que de hecho hablo de él en el libro, sí. En la novela, y que se puede consultar en internet, de la secretaria general de la Asociación Española de Pintores y Escultores, que era contra la ideología woke en el arte. Y era un poco como una especie de pataleta que tienen mucha gente del mundo del arte que ya lleva su recorrido y que tampoco ha terminado de despuntar del todo, pero como que no acepta que no está encajando, sus códigos no están encajando en el mundo en el que vivimos y tienen que salir por ahí, tienen que utilizar esa válvula de escape para quejarse y para culpar al mundo de no estar con los ojos puestos en sus pinturas, sus esculturas, etcétera, que son al final casi copias del arte que se hacía en periodos de mayor esplendor, rollo como en el siglo de oro, en el Renacimiento, el Barroco, etcétera. Es un poco no entender que el mundo ha evolucionado, ¿no? Claro, a mí todo esto me resulta curioso porque tú ya nada más empezar tienes esa premisa, ¿no? de que todo esto está destruyendo como el verdadero sentido de que todo esto te guste, ¿no? Al fin y al cabo. Y yo la verdad es que ahora que lo dices, cuando le planteaste esto a tu editora, a la editorial, y te dieron libertad, a mí me pareció fascinante que pudieras combinar lo que sería la parte más de ensayo, la parte más divulgativa, ¿no? Porque hay capítulos en los que tú haces un discurso, reflexiones profundas de verdaderos tetas, ¿sabes? De verdadero amante del arte y profesional que se dedica a ello. Y luego también tienes la parte narrativa donde combinas con los personajes, ¿no? Una parte más dinámica, más fresca, donde pues los personajes interactúan. Pero aquí te tengo que hacer yo una pregunta, y es ¿hasta qué punto todo esto es ficción? Porque yo he visto que el protagonista se llama como tú, el protagonista estudia lo que tú, está en tu ciudad. A ver,
acláranos esto, porque yo quiero, sin darnos mucho detalle, pero yo quiero que me digas un poquito si esto tiene más de realidad de lo que pensamos. La verdad es que es una obra de ficción. O sea, eso lo tengo que dejar claro desde el principio. Es una novela, es una historia inventada en su conjunto, pero hay muchos de los acontecimientos que yo los he tomado de la realidad. Luego un poco la magia o la trampa del escritor los he pervertido un poco para que encajen en la historia que yo quiero contar. O sea, pervertido no exactamente, sino que los he literalizado un poco, o he tomado cosas que sé que les han pasado a compañeros y compañeras mías a lo largo de sus inicios como historiadores del arte, de otras promociones, de gente que en el pasado ha tenido otro tipo de cuestiones y situaciones, etcétera, y cosas que me han pasado a mí, que hay unas cuantas que me han pasado a mí, pero no soy yo y la historia de mi... Para empezar, yo cuando estudié Historia del Arte fue tiempo antes de la pandemia, por ejemplo, que es una cosa que aparece dentro de la novela, reflejado un poco el transcurso de la pandemia en el entorno académico, que es una cosa que ocurrió. Y lo sé a través de gente que conozco y que lo experimentó, por ejemplo. No es mi vida. Y he tenido gente cercana que ha leído el libro, he tenido un poco que sacarles ahí un poco de dudas y tal. Por ejemplo, mi padre. Oye, ¿yo te acuerdas que te decía que me gustaría que estudiase Derecho y tal? Pero mi padre nunca me dijo que estudiara Derecho ni tal, simplemente me comentaba sus gustos y tal. Coger el concepto o la experiencia de una persona, de una cosa, y trasladarlo, transformarlo a tu versión, ¿no? Tú mismo has dicho, he cogido de mis compañeros, de otras promociones, y lo has literalizado en personajes, ¿no? Que representan esas experiencias, esas ideas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nos pasa, lo que nos inquieta, sí es verdad que siempre tenemos que manifestarlo de manera implícita o de manera explícita, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido veces que me he peleado con gente y me ha parecido fatal lo que me han hecho, y he cogido y a la hora de escribir un relato, un cuento, un microrelato, en boca de un personaje, como esa personalidad la he trasladado, ¿no? Y para decir, pues me quedo tranquilo y lo expreso a través de la literatura, ¿no? Eso a mí me parece maravilloso. Ahora que has dicho de tu padre, que espero que no haya leído todavía el libro, porque lo has puesto, vamos. Pues sí es verdad que tú planteas muchísimo también eso, ¿no? De hecho dices que cuando te entrevistan, cuando entrevistan al protagonista y le dice, no, es que tú tienes que aceptar trabajos que solo tengan que ver con lo tuyo, ¿no? Con lo de historiador del arte. Tú, el protagonista, siempre digo tú porque es como que perfilas también, ¿no? Yo como filólogo te lo digo, que perfilas también, bueno, filólogo y apasionado a la narratología como soy, ¿no? Pero perfilas también la verosimilitud y el hecho de confundir la ficción con la realidad, que me sale decirte tú en vez del protagonista. Así que el protagonista dice, bueno, yo te agradezco que me digas eso, pero a mi casero no le va a gustar mucho que yo acepte un trabajo relacionado con la historia del arte, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? Eso me pasó. ¿Te pasó? Vaya. Bueno, aquí tenemos los primeros recuerdos de Vietnam, ¿eh? De hecho, mira, un poco al hilo de lo que comentaba antes, o sea, hay elementos que efectivamente me pasaron a mí, elementos que pasaron a compañeros y tal, y al final lo que estoy creando con todo eso es una historia de ficción que toma cosas de la realidad mía y de distintas personas. Entonces, un poco por si llega según quién también el cómo se identifique cada lector al respecto, si alguna persona se ve identificada en algún personaje, pues a ver, insisto, es un relato de ficción. Yo me gusta mucho ver pelis de Marvel, ver Los Vengadores y tal, y yo me identifico mucho, por ejemplo, con Tony Stark, ¿no? Uh-huh. Pero no soy Tony Stark. Volviendo a este caso, cuando yo estaba en tercero de carrera, la Facultad de Derecho de Valladolid estaba en obras de rehabilitación de la fachada y estaban buscando personal de prácticas para realizar ahí ese apartado de restauración de la fachada, y yo me presenté. Y en la entrevista la persona que estaba a cargo del proceso de selección me dijo eso, porque yo tenía al final mis trabajos y tal durante el tiempo que estaba estudiando.
y me dijo que bueno, que me veía que había estado trabajando en sitios y tal, que era un chico currante, pero que claro, que todo esto que pongo en el currículum no tiene nada que ver con la historia del arte. Y yo, claro, pero es que no, en Infojob no me sale nada de historiador del arte, ¿sabes? Claro. Ni menos sin el título. Y me decía eso, que claro, que tendrías que pensar que si te quieres dedicar a esto en el futuro, tendrías que empezar a no aceptar nada que no fuera de historia del arte. Y yo, mientras tanto, ¿qué como? Claro, es muy fácil decir eso. Ujú. Es muy Y fácil. dije que... Y la verdad, bueno, a mí también me ha pasado, ¿eh? Porque bueno, la gente que nos dedicamos a la docencia, yo creo que los de mi generación nos ha costado mucho estar donde estamos, porque tenemos un título, ¿no? Que al fin y al cabo lo tenemos bailando unos años, trabajando pues de camarero o de dependiente o de lo que sea, ¿no? Y la verdad es que cuando conseguimos trabajar de lo que nos gusta, vemos el cielo abierto, ¿no? Porque te hace reflexionar sobre, jolín, todo esto para... a ver, que al fin y al cabo es un aprendizaje, ¿no? Todos estos años, pero sí es verdad que te da como rabia, ¿no? El hecho de que no salgan ofertas o de que no tengas medios, cuando lo que te hacen es sacarte los cuartos desde el primer momento que te sacas el título, ¿no? Pero bueno, muy interesante también. Bueno... ahora que estamos hablando de este tema, sí es verdad que yo me pongo en la piel de la gente, bueno, de todos estos títulos que han estado bailando durante años, en toda esta gente que estaba desesperada por encontrar trabajo de lo suyo, pero tuvo que ser realmente difícil en la pandemia. Tú hablas de la pandemia en tu novela y plasmas... ¿Cómo te informaste? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo hiciste para ver cómo era el proceso de una persona que estaba estudiando y estaba viviendo todo ese caos de sacarse una carrera en la pandemia? Porque antes has dicho que tú no estudiaste en la pandemia, ¿no? No, yo al final hice, que es una cosa que mucha gente que escribe lo debería tener en cuenta a la hora de escribir sus novelas, que hay que tener cierta base de documentación, aunque ni siquiera estés haciendo una novela histórica, incluso cuando estés haciendo algo totalmente fantástico o fuera de este mundo, tú tienes que documentarte de alguna manera para tener un suelo sobre el que construir tu historia de ficción. Uh-huh. Yo lo que hice fue, pues precisamente, andar indagando en las normativas por comunidades autónomas y en echar un ojo a toda la situación que se dio durante el estado de emergencia y tal, y toda la normativa que se aprobó desde el Consejo de Ministros de cara a la educación, para ver un poco cómo era el tema. Y luego también, basándome en experiencias de gente que conocía, que en ese momento estaba estudiando o acabando sus carreras, pues también fui haciendo ahí un poco una amalgama, siempre contrastando. O sea, al final el escribir ficción no te quita de tener que contrastar en todos los casos. Esa es la parte menos divertida de escribir un libro, ¿no? La documentación. Sí. Bueno, vamos a entrar un poco en temas más profundos de la novela. Hablar de arte, David, es un tema muy complejo, ¿no? Tú mismo lo sabes, que estás rodeado del concepto 24/7. Y en la novela planteas que el arte no es un absoluto, en verdad, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, la gente, los muggles, tenemos la costumbre de definirlo por oposición, por lo que no es, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres exactamente con esto? Ahora mismo hay un meme recurrente en el mundo de la historia del arte. Es el famoso meme de los 4 rayajos, ¿no? Típica cosa que todo historiador del arte está cansado de escuchar. Cuando oye hablar de arte contemporáneo y oye, ¿esto qué es esta mierda? no sé si te ha pasado a ti alguna vez. Sí, total. Que llevas todo el mundo. Cuando te encuentras con gente legal a la materia que, pues al final, tiende un poco a despreciar cierta he de decir, antes de que sigas y me desmontes totalmente mi argumento falaz, pero he de decir que yo era uno de esos, ¿eh? Era uno de los que iba por el museo, iba diciendo,
Goya, qué maravilla. Oh, Velázquez, qué maravilla. Llegaba a Picasso o a otro y decía, ostras, qué mierda. Pero con el paso de los tiempos, de esto de que se llama madurez, ¿sabes? Pues empiezas a apreciarlo, ¿no? Empiezas a apreciar el urinario de Duchamp. O más que nada lo que quería decir, ¿no? Porque sí es verdad que cuando eres adolescente eres muy superficial, ¿no? Pero luego, al fin y al cabo, cuando tienes cierta madurez emocional y sobre todo conciencia artística, ¿no? Pues sí que, aunque no te guste, bueno, no te puede gustar el diseño y tal, y la idea, pero sí es verdad que valoras mucho que en esa época, ¿no? Yo a la hora de dar clase de literatura me pasa lo mismo, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, independientemente de que no os guste el modernismo, de que no os guste cualquier movimiento, pero tenéis que viajar en el tiempo y poneros en la piel de alguien que para esa persona era novedoso, ¿no? Y para la sociedad, ¿no? La ruptura con esos movimientos. Entonces, ahora sí, pues tienes todo el derecho de mandarme a la mierda. Yo creo que no es tan raro como puedes pensar. Yo, sin ser yo un maestro en el tema de la historia del arte, que por cierto aprovecho para decir que dentro de muy poquito en mi podcast tendré a una maestra de historia del arte. Lo estamos esperando. No nos puedes dar... Es sorpresa, ¿no? No nos puedes dar... De momento no digo más, vale, pero vale, va a estar muy bien. Vale. Estaremos... Una voz muy autorizada vamos a tener. Y bueno, volviendo al tema, me recuerda un poco a la anécdota esta sobre Bruce Lee, ¿no? En que hablaba sobre lo que es para una persona lo que puede ser un puño. Para una persona que no sabe nada sobre artes marciales, un puño es solo un puño. Ajá. Y luego vas empezando a practicar artes marciales y cuando estás aprendiendo, un puño ya no es solo un puño es fuerza, es postura, es equilibrio, es un montón de cosas muy complejas. Uh-huh. Y decía Bruce Lee que con el paso del tiempo, cuando alcanzabas la maestría, un puño vuelve a ser solo un puño. Espera, tengo que procesar esto, madre mía, ¿es verdad? Sí. Sí, es un poco lo que se conoce como el síndrome de Dunning-Kruger, que es que cuando estás en un momento muy inicial del aprendizaje de algo, que todavía tienes a lo mejor mucha ignorancia al respecto, como nos puede pasar a todos en muchos campos, pensamos que tenemos un nivel de conocimiento que según avanzamos más, va disminuyendo esa percepción por nuestra parte. Vamos diciendo, no, pues no sabíamos tanto de esto. A todos nos pasa, en un sector o en otro de la vida, es una cosa general. En el tema del arte, a mí, por ejemplo, también me pasaba. Tú cuando eres adolescente o cuando eres más joven y tal, o no has empezado a interesarte por eso, ves un museo, ves una catedral, ves algo, ves la belleza que tiene a nivel externo. Y yo que sé, te puedes quedar embobado o no gustarte incluso. Pero tú ves una obra de expresionismo abstracto o algo conceptual o algo dada como Marcel Duchamp, y no es tan fácil para una persona que no sabe nada del arte o que simplemente está haciendo una aproximación visual externa totalmente, como puede hacer cualquiera, ver la belleza o la complejidad de lo que está viendo en algo que estéticamente puede llegar a ser tan feo. Exacto. Entonces, no es tan sencillo. Lo que entiende mucha gente también, y además es que da mucha viralidad, es hacer típicas comparativas entre dibujos súper realistas, súper complejos y obras de arte que no tienen nada que ver con eso, que ni siquiera son figurativas. Dicen, esto es el arte antes, el arte ahora. Y es en plan, joder, me voy a cortar las venas, como vea otro puto reel o TikTok o algo relacionado con eso. No puedo más. Sí, bueno, y pasa mucho, realmente. A mí también me crispa un poco, ¿no? Porque, bueno, yo he sido de ese tipo de personas y yo echo la vista atrás y digo, madre mía, ¿cómo he podido ser tan elitista, ¿no? Tan, bueno, incluso clasista, ¿no? Porque, al fin y al cabo, denigramos todo ese arte minimalista también, ¿no? Yo me acuerdo
tengo el recuerdo de ver a un amigo estar con una servilleta en un restaurante, ¿no? E hizo un ejercicio, ha sido una figura de papiroflexia y es que podemos encontrar el arte en todas las cosas cotidianas, ¿no? Y yo me acuerdo que le hice un chiste como, tú vas para Leonardo da Vinci o algo así, ¿sabes? Súper despectivo, ¿no? Y sí es verdad que, en fin, lo hemos hecho todos, pero la cuestión es que bueno, que tenemos que aprender también un poco a ampliar horizontes y a entender el mensaje que querían decir, ¿no? ¿A ti te gusta mucho el arte del siglo XX, XXI, estos conceptos vanguardistas, o eres más tradicional? La verdad es que me gusta bastante el arte a partir de las vanguardias. Yo creo que es lo que te comentaba al principio, que es el arte de nuestro tiempo realmente, porque tiene una magia detrás muy curiosa. Es lo que comentabas tú antes, que citándome de que el arte como que lo definimos un poco por oposición, por lo que es y por lo que no. Lo que es o no es el arte es una cosa que va variando con el paso del tiempo. ¿Qué nos pasó en el siglo XIX? Que empieza a haber un avance técnico dentro del mundo del arte que es el avance más violento, disruptivo y revolucionario que existe, que es un artefacto que con un botón te permite captar una imagen que un maestro tendría que pintar durante años para poder alcanzar esa definición o esa verosimilitud con la realidad. Eso rompe todos los esquemas, sobre todo del mundo de la pintura. Algunos lo ven como una evolución, como una posibilidad de tener modelos mediante la fotografía que pudieran copiar, etc. Otros lo ven como que se acaba todo su mundo y todo lo que han estado haciendo ya es un esfuerzo que no vale de nada. Entonces el arte se tiene que reinventar por completo, que es un poco el motivo de toda la aparición de las vanguardias. Existe un salto ahí, que es un salto totalmente abrupto, en una cuestión de poquísimas décadas. Claro, perdona, ibas a decir... Sí, perdona, que te interrumpí. No, que al final es el arte del modelo de sociedad en el que vivimos. Y al final acaba convirtiéndose en un elemento que tiene que resignificarse por completo. Y aparece una cosa que antes no existía como tal o no estaba tan desarrollada, que es el arte para el gran público, el arte como a modo de cultura de masas, que eso no existía. Podías tener a lo mejor algún pintor rollo, no sé, el Canaletto o alguna cosa así, que hacía paisajes, retratillos, cosas un poco más... que no estaban destinadas a grandes salas o a grandes comitentes y eran un poco más para el disfrute personal de gente un poquito más de una burguesía urbana, de gente con algún sitio donde poner un cuadrito, etcétera, pero no existía ese concepto de arte masivo. Entonces, el arte, a raíz de esa resignificación, tiene que aprender a entender dónde está en ese momento, no solo con respecto a lo que ha sido, sino también con respecto a la cultura de masas. ¿Qué es lo que separa? Mira, citantes Los Vengadores. ¿Qué separa Los Vengadores de Andrei Tarkovsky? ¿Qué separa el urinario? No me salía la palabra. El urinario de una figurita de Yadro que te compras en una tienda de recuerdos y te la llevas a tu casa. Es un camino que tiene que aprender a recorrer todavía. Pues la verdad es que no lo había visto así. La verdad es que, bueno, en fin. Por eso quería hablar contigo de este tema, porque al fin y al cabo tú que eres tienes la brecha sapiencial, ¿no? Conmigo. Yo creo que podías expresarlo de esa forma, ¿no? Yo al fin y al cabo te voy a decir, bueno, a mí es que no me gustaban las vanguardias y ahora como que me gusta, ¿no? Pero tú sabía que lo podías desarrollar mejor que yo, ¿no? En el libro también introduces el concepto de hegemonía cultural, ¿no? Que esto ya es hablar a mayores. También hablas de, bueno, el concepto antes que hemos aludido, elitismo en la cultura, y mencionas a Gramsci y las estructuras. Esto ya es teorizar profundo, ¿no?
Sí, ahí ya vamos un poco al terreno de lo político, que también es otra cosa que se ha intentado muchas veces separar, y sobre todo desde el ámbito académico, que es lo que es la noción del arte, de lo que Baudelaire dijo, el arte por el arte, que sin ninguna otra implicación a mayores, del arte como parte del mundo en el que vive y que está imbuida en un contenido político que existe realmente. ¿Es inherente a la política? ¿Tú crees que...? Yo creo que todo es político, realmente, en la sociedad en la que vivimos. Todo tiene su significado, porque al final tú no puedes elegir el existir dentro del mundo en el que existes. Tú no te has criado en una cueva. Tú al final formas parte de una cultura de masas en la que te has desarrollado y que configura tu manera de pensar. Tú, yo, todos, etc. No es una cosa, yo qué sé, a lo mejor en algún punto muy alejado del planeta, gente que no ha tenido ninguna relación con la sociedad, pueden estar haciendo algún tipo de actividad que no tenga ningún tipo de contenido político. Es como si nos obligamos a posicionarnos, ¿no? Tenemos que posicionarnos sí o sí. Nos obliga a la misma sociedad, ¿no? Sí, más o menos. Al final, incluso no posicionarse, es posicionarse de alguna manera. Todo el proyecto del Vaticano y de la Basílica de San Pedro. Al final, todo eso está obedeciendo a los intereses concretos de unas clases dominantes. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero al final la realidad es la que es. En el caso actual, pues habría que ver cuál es el papel ahora mismo, hilando un poco con lo de antes, del arte en la sociedad. Pues la verdad es que desde ese punto de vista da que pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo es verdad que tenemos como una élite, ¿no? Que al fin y al cabo pues controla, vamos a decirlo así, sin entrar en teorías conspiranoicas, pero que muchas serán de verdad incluso, pero que domina todos los aspectos de la sociedad y el arte no iba a ser menos, ¿no? La historia es un continuo y dentro de ese continuo hay momentos en los que la técnica supone un salto cualitativo importante para la sociedad. Lo del palo afilado, por ejemplo. Es que antes del palo afilado, para hundir en la tierra y poder meter las semillas, lo que hacían era echar puñados de semillas. ¿Y cuántas generaciones se pasaron echando puñados de semillas? Hasta que alguien dijo, coño, que con esto... Claro. Es como, yo qué sé, me puedo ir a otros eventos históricos, como el descubrimiento del fuego o el descubrimiento del uso del fuego, porque el fuego ya existía de antes. Son elementos que puntualmente suponen un salto evolutivo real en la sociedad, y esos siguen existiendo al final. La sociedad está en una constante evolución. Tú puedes enseñar a cualquiera una técnica. Tú teniendo los conocimientos y sabiendo cómo se hace una técnica, tú puedes coger a cualquier otro ser que no ha tenido ninguna relación con nuestra sociedad y enseñarle, si sabes cómo, enseñarle a pintar la Capilla Sixtina, pues le puedes enseñar. ¿Lo va a hacer? ¿O va a significar lo mismo para él que lo que significó para Miguel Ángel en su momento? Que por cierto creo que dijo que no iba a volver a pintar un techo en su vida. Es normal. No me extraña. Pues no lo sé, habría que ver cuál es el acervo cultural de esa sociedad en concreto. Ajá. Y qué es lo que representarían. Vámonos ya, para un poco concluir el episodio. Quiero que me hables de la necesidad que plasmas en tu libro de visibilizar ese iceberg, que muchas veces solo vemos la punta, pero ese iceberg negativo que hay en el mundillo del arte y de los artistas, ¿no? De todos esos chantajes, abusos, la parte más negativa que en tu libro lo tocas, ¿no? Hay un pasaje bastante oscuro, vamos a dejar ahí al público intrigado para que lo descubra. Pero sí es verdad que quiero que me hables un poco cómo ves tú toda esa parte, ¿no? Porque al fin y al cabo debe ser muy desagradable, ¿no? Encontrarse de frente con algo tan turbio, tan oportunista, tan mezquino, ¿no? Yo me acuerdo, una de las cosas que recuerdo del
que más me sorprendieron de la carrera de Historia del Arte fue el acercarme un poco a ese mundo y ver lo ultra competitivo que era en realidad. Por ejemplo. No sé si es una cuestión de todo que existe ya de antes, de este tipo de carreras, que generalmente se dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te puedes dedicar cuando la acabes? Etcétera. Que, bueno, habría que abrir en otra ocasión el melón de lo que se supone que es la educación universitaria como garantía de que vas a tener la vida solucionada una vez tengas tu título. Acabaríamos muy rápido ese melón, ¿eh? Sí, la verdad, que claro, yo trabajo con ingenieros que no están ahora mismo en su vida soñada después de haber sacado una ingeniería. Y gente de muchos otros ámbitos que al final han tenido que buscarse la vida de muchos puestos por no encontrar trabajo de lo que se supone que han estudiado, y estamos hablando de carreras supuestamente de las que se conocen como con salida. Pero en el mundo de la historia del arte sí que me sorprendió que a lo mejor es una cuestión de ese sesgo, de que pues entras ahí pensando, pues me voy a morir de hambre, voy a acabar como el meme de mira cómo vas a acabar si no estudias, y no, soy historiador del arte. No. Pero es que es verdad que se empezaron a formar enseguida muchos subgrupos y muchas dinámicas que incluían a profesores, que incluían el conocimiento de información privilegiada sobre ciertos tipos de prácticas que iban a salir o no. Luego, dentro del ámbito laboral, gente que se conoce, gente que tiene negocios paralelos, ese tipo de cosas están hechas un poco para que el estudiante sea un poco carnaza y no... ¿Cómo te diría? Como que no existe ahora mismo como una especie de lucha sindical vigente dentro del mundo del arte, que es un poco de la regularización del trabajador cultural, que todavía les queda muchísimo camino por avanzar. Yo espero que sigan adelante y que puedan tener todas las condiciones más dignas posibles, pero no sé, está un poco montado para que la gente que ya está sentada dentro del sector del arte pueda contar con mano de obra a la que explotar de una manera exagerada, sin oposición o quejas, porque al final, como es un sector tan competitivo, va a tener un titulado enseguida, que es una cosa que pasa en muchos sectores. En el libro, por ejemplo, tampoco quiero meterme mucho en zona de spoiler, pero una de las anécdotas que cuento es para Tate todo lo que supuso el tema de la pandemia, que es el echar a un montón de personal de salas de museos, reducir sus colecciones, y aún así durante todo ese periodo los administradores de Tate aumentaron beneficios. Es un sector que mueve mucho dinero. O sea, las mayores obras o las más populares o las más conocidas tienen valor incalculable, pero las que están en el mercado valen cientos de millones. Entonces es un sector muy desigual. Es un territorio muchas veces inexplorado para la mayoría de mortales, ¿no? Que no se plantean, porque bueno, es muy fácil hablar de intercambiar opiniones sobre el arte, ¿no? Sobre este mundillo, pero sí es verdad que los que os dedicáis de lleno a ello y estáis metidos dentro, ya desde la carrera, ¿no? Que empezáis a ver cosas, pues como bien dices tú, es un melón bastante interesante de abrir, ¿no? En paralelo al de las carreras universitarias, que tendríamos para montar una absoluta maravilla de frutería para comentarlo. Bueno, David, voy a poner otra vez aquí este librito porque a partir de ahora, voy a bajarlo para que se vea bien, a partir de ahora pues pertenece a la familia de Subrayarte, ¿vale? Con tu permiso lo añado a la familia de Subrayarte, porque además, como te dije al principio,
la misión del podcast es esa, ¿no? La misión del podcast es salvar la cultura, por eso nos llamamos los hijos de Bradbury, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un reflejo de esos libros humanos, ¿no? que se pierden, bueno, ya no solo libros, sino pues todo tipo de artes que hoy en día, pues desgraciadamente, sufren un desprecio terrible. Y no hay tampoco apoyo, ¿no? Ni social ni político para que esto cambie las mentes, ¿no? Y la gente se siga planteando es que si estudio historia del arte no voy a tener salida, ¿no? Es como que a todos le queremos ver la pragmática, la utilidad, ¿no? Ya eso de sentir, de disfrutar algo, de conservar el conocimiento, yo creo que eso ya se está perdiendo, ¿no? Y esa es la misión del podcast. Y esta novela pues contribuye a ello, ¿no? Además de criticar lo que hay que criticar, dar visibilidad y como bien hemos dicho con la metáfora del melón. Pero sí es verdad que me alegro de que pues haya gente que escriba sobre esto porque es muy necesario, ¿no? Que diga, pues mira, yo soy historiador del arte y yo estoy viviendo esto, ¿no? Y lo transmito, aunque sea ficción, lo transmito en mi libro porque es algo que es necesario, ¿no? Decir. Entonces, nada, por esa parte está añadida a la familia de Subrayarte y nada, no sé si quieres decir algo para finalizar, así una conclusión general de, bueno, algo que quieras decir que se te haya quedado en el tintero relacionado con esto que estoy diciendo. No, la verdad es que también sí que me gustaría que la gente que lea el libro se quede también con la parte bella de todo el recorrido, que es el poder acercarte a un área de conocimiento que me parece un gran testigo de la historia y que atesore un poco también los momentos esos en los que estás justo en la época en la que tienes que decidir lo que quieres ser y que disfruten del camino, porque al final es lo que nos vamos a llevar, el camino que recorremos. Así que en general eso, espero que se queden con esa parte y que disfruten de su camino. Pues sí, sobre todo disfrutar, porque parece ser que a medida que vamos avanzando, ¿no? En esta cultura de, como dices tú, de masas, de que todo está conectado, de que todo el mundo sabe todo al instante y tal, nos estamos olvidando de disfrutar, ¿no? El momento, de sentir. Al fin y al cabo es verdad que es posible que, bueno, aquí mis amigos ChatGPT y toda esta gente al final nos domine por lo tontos que estamos siendo, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias por venir a Subrayarte una vez más, David. Me hace muy feliz tenerte de nuevo. Ya sabes que esta es tu casa. Bueno, esta es tu casa virtualmente y físicamente, porque ya has estado aquí también en Oviedo. Y nada, hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Déjate caer alguna vez por aquí más. Ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras. Y muchas gracias por compartir con nosotros todas estas reflexiones como autor y como persona. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Y nada, sí, dime. Que estoy deseando invitarte yo también. Sí, bueno, pues yo, vamos, la familia de los hijos de Bradbury, ya sabes que ahora ya eres un hijo de Bradbury más, desde que hiciste el podcast de San Julián. Yo, desde el primer momento, ya sabes que yo también soy uno obra maestre. Así que cuando quieras me paso por allí. Y nada, a vosotros deciros pues que muchas gracias por vernos, que esta familia cada día crece más, el feedback es súper positivo, estoy súper contento, vamos haciendo las cosas, ya sabéis, como podemos un poco, porque muchas veces el tiempo como que no acompaña, pero es importante hablar de estas cosas, es importante leer libros como estos que nos hagan abrir los ojos en una sociedad pues que cada vez está más ciega. Y nada, nos vemos en la próxima, en Subrayarte, ya sabéis, vuestro podcast, y cuidaros mucho. Hasta luego. Que el mundo es más bello cuando hay que subrayar.